El 95% de la población humana está persiguiendo un propósito artificial. En la universidad ya tienes que encontrar a la princesa de tus sueños, ya tienes que empezar a ver cómo logras una casa, a los 5 minutos te reproduces y ¡tarán! Esta va a ser tu vida. Y de repente, ¿qué hago aquí, güey? Esto nunca lo deseé yo. Perseguí un propósito artificial. Y es por eso que los psicodélicos están tan prohibidos y es por eso que no quieren que los pruebes, porque en el momento en el que la gente empieza a despertar, empiezan a salirse del huacal. Y mi mamá tuvo la experiencia más hermosa que te puedas imaginar. Todo su viaje fue placer, 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 placer. Y cuando terminó su experiencia me dijo, ven, acércate. Me dijo, yo acabo de comprender que no soy Marta la madre, no soy Marta la esposa, no soy Marta la dentista, no soy Marta la hermana. Soy un ser único y irrepetible de placer. La profundidad de la existencia está dentro de nosotros. Cuando regresamos a nosotros, entonces la búsqueda cesa. ¿Ya qué búsqueda de qué? O sea, ya mi pasar por la existencia, haga lo que haga, ya es suficiente. Ya es suficiente. No tengo que lograr nada, no tengo que demostrar nada, no tengo que verme físicamente de tal forma específica que la industria de la moda me ha dicho que debo de cumplir. Solamente debo estar chido conmigo. Entonces, imagínate volver a tener esa relación profunda contigo, pues es lo más místico que te puede pasar en la vida, que te vuelvas lo más fascinante de tu vida. Hay conversaciones que no llegan para darte respuestas, sino para cuestionar todo lo que creías verdadero. Hoy tenemos una mujer que abrió uno de los primeros espacios en Latinoamérica para hablar de conciencia, psicodélicos y plantas de poder desde un lugar sagrado, profundo y humano. Periodista, activista psicodélica y creadora de Sabiduría Psicodélica, el podcast más escuchado en español sobre esta temática durante más de 7 años. Ha dedicado más de una década al estudio de preservación y servicio del bufo alvarius, acompañado de procesos de expansión, conciencia alrededor del mundo. Pero más allá de las plantas, hoy queremos hablar de algo mucho más profundo, el miedo a morir simbólicamente para poder vivir de verdad. Bienvenida, Janina Tomasini. Ay, gracias por esa presentación, Raúl. Estoy muy contenta de estar aquí en tu podcast. No, la verdad, lo comentamos ahorita fuera de cámaras, pero es impresionante cómo este tema ya se escucha más en comidas, ¿no? En reuniones. Es un tema que de alguna manera, si sale, despierta mucho interés. Uh-huh. Ya hay gente que comparte sus experiencias, ya hay más apertura. Y creo que tú eres un gran referente para poder explicar en esta conversación el proceso, la investigación, todo lo que has vivido con la gente que ha realizado pues, esta actividad. Y tú como referente del movimiento, me gustaría, antes de tú llegar a este tema, conocerte a ti un poquito más en el lado humano y saber, antes de llegar a este movimiento, quién era Janina y por qué proceso emocional estaba. Cuando llegué al bufo... Antes de llegar al bufo, bueno, yo de profesión soy periodista. Me dediqué muchos años a escribir en medios alternativos de la Ciudad de México y estaba en un gran momento de mi carrera como periodista cuando me adentré en el mundo de las plantas. Crecí con una familia muy psicodélica. No crecí en un ambiente en donde hubiera prejuicio alrededor del uso de estas medicinas. Siempre para mí fue muy clara la diferencia entre drogas que desconectan al ser humano de la vida y medicinas que están al servicio de la expansión de la conciencia. Y recuerdo desde muy chiquita ver cosas como en películas, como de gente, ¿sabes? En Woodstock, los hippies de los 70. Mi papá se fue de su casa a los 16 años a vivir a San Francisco. Oh, bueno. En pleno movimiento contracultural de los hippies. Y me acuerdo que yo oía todas esas historias y yo ya deseaba ser grande para poder conectar con toda esa información. Así que cuando yo llego al bufo y cuando empiezo a conectar con las medicinas, lo hago desde un lugar de mucho amor. Mi primera experiencia no fue el bufo, sino fue una experiencia de hongos
que tuve en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra Mazateca. Y lo hice porque yo quería dedicarme al mundo del arte contemporáneo. Había tenido un viaje muy importante a Europa y había conocido el Centro Pompidou. Y este lugar me había volado la cabeza, como que yo dije, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. Y toda la gente me empezó a decir que yo me iba a morir de hambre si me dedicaba al arte. Entonces, en esa desesperación, voy y como mis primeros hongos y tengo la experiencia más importante de mi vida. Y los hongos me dicen, mientras tengas estas manos, nunca nada te va a faltar. Mira. Entonces ahí empiezo a confiar en la vida, como que se siembra una confianza que nunca más se fue y que creo que me sigue acompañando porque siempre tengo mucha certeza dentro de mí, siempre tengo mucha confianza en lo que hago. Y es por eso que me he podido dedicar a cosas tan raras o radicales. ¿A los cuántos años fue esto? Yo creo que tenía como 19 años. Mira. Estaba bien chavilla cuando fui a hacer eso. Pero yo creo que también en esa edad, ese despertar traes un despertar, ¿no? De saber qué quieres hacer, ¿no? Traes mucha inquietud y qué bueno que se despertó, pues, sin duda, eso en ti. Sí. Después de probar los hongos, ¿qué sentiste? O sea, indudablemente yo creo que pues, sientes placer, sientes libertad, ¿no? Te sientes de una manera un poquito ya más en conciencia. ¿Sí sentiste que aterrizaste algunas cosas? Sí, claro. Sentí definitivamente que habría un universo multidimensional dentro del ser que nunca nadie me había hablado, ¿no? Como que siempre nos enseñan a vernos como seres unidireccionales o como solo de este plano y por eso nos tomamos tan en serio esta dimensión. Pero a mí el hongo me permitió ver que hay mucho más que esto que estamos presenciando en este momento y porque además esta experiencia estuvo acompañada de... Yo le mentí a mis papás para ir a hacer esta experiencia. Les había dicho que iba a un trabajo de producción, que iba a algo de cine y como que les inventé algo. Y mi mamá la noche que yo comí hongos se paró en la madrugada a ir al baño y me vio con María Sabina. Wow. Y yo le decía, mami, abrázame, mami, abrázame. Y a los días después de que yo salgo de la sierra y le hablo a mi mamá y le cuento la verdad, porque como que me nació decirle lo que había experimentado, mi mamá me dice, bueno, antes de que yo le dijera eso, me cuenta este sueño. Me dice, fíjate qué loco, yo acabo de vivir esta experiencia, qué raro, te vi con María Sabina, no sé qué. Y le digo, ma, pues la verdad te voy a confesar, o sea, es que sí vengo saliendo de una experiencia de hongos. O sea, aquí se me abrió una conversación como de un misticismo que yo no había tenido contemplado en la vida y que de ahí pues ya nunca más se fue, ¿no? Como esta necesidad de explorar el misticismo de la vida. Qué bonito, porque de alguna u otra manera hay gente que no nos atrevemos por miedo, claro, ¿no? A hacer muchas cosas. Lo hablo en general. Pero este tipo de dar ese paso con esa apertura que tenías con tu familia, ¿no? De ese sentimiento de decir, pues yo quiero sentir, yo quiero conocer y te llevo a eso. ¿Cómo empezó el tema entonces ya a los 19 años con los estudios, el periodismo, la investigación? Si nos puedes resumir el momento para ya entrar así al tema, pero creo que es interesante que la gente conozca que todo lo que tú has vivido para saber ¿por qué estás ahorita donde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué te despertó interés el periodismo? Pues, bueno, en ese momento de mi vida yo estaba trabajando para medios alternativos. No medios convencionales, sino gente que estaba proponiendo conversaciones incómodas para la estructura social. Entonces, yo que tenía una cercanía con el mundo de los psicodélicos, me enteré de que había muy poca gente en ese momento probando la secreción de un sapo. Y para mí eso fue como, ¿qué? O sea, como algo insólito. Me despertó una curiosidad inmensa, porque además en ese momento no había artículos periodísticos sobre el sapo, había 4 facilitadores, 6 facilitadores, se sabía nada sobre la medicina. Entonces yo dije, bueno, quiero ir a probarla para saber qué onda. Y como estaba yo trabajando en Vice, que es un medio muy alternativo y muy cool, que siempre estaba hablando de cosas de las que nadie habla, propongo este artículo, me voy al desierto de Sonora, pruebo la medicina y me da la vuelta a la experiencia. En vez de ser ya nada más un artículo periodístico, se vuelve la experiencia más trascendental de mi vida. Y ahí decido comenzar una investigación de 1 año alrededor del uso de esta medicina.
y me empiezo a involucrar con los 2 facilitadores que comenzaron este movimiento, con Gerardo Sandoval y con Octavio Retting. Y empiezo a caminar con ellos, empiezo a tomar medicina con ellos, empiezo a conocer a Mario Garnier y a varios personajes que en ese momento eran quienes iniciaban el movimiento del Bufo alvarius. Había muy pocas mujeres, o sea, te estoy hablando de 2, 3 mujeres, éramos las que estábamos ahí, y en general todos eran hombres. Entonces, ahí es cuando comienza mi camino con la medicina. Janina, llegas en el tema de la investigación, ¿no? Te dicen de esta secreción del sapo, empiezas a investigar, preguntas, ¿no? Es una labor importante, pero ¿qué te llevó a probarla? Por lo regular siempre dices que te tiene que jalar o tiene que haber un momento muy fuerte para que tú des ese paso. Tú estabas en la investigación, pero no te entró miedo, no te entró angustia de lo que ibas investigando. No sé si te despertaba interés o había un rechazo. ¿Cómo fue que lo viviste y cómo fue que diste ese paso para probarlo? Y también, ¿cuál fue tu experiencia? Yo creo mucho en la reencarnación y creo que hay ciertos personajes que nacen con una misión súper específica. Y yo creo que yo nací con una misión con los psicodélicos muy clara porque nunca tuve miedo de los psicodélicos, ni nunca tuve prejuicio hacia los psicodélicos. Entonces mi aproximación a estas medicinas siempre fue desde un lugar muy tranquilo. Mi primer bufo, y yo creo que por eso me enamoré del bufo desde la primera ocasión, fue como si yo hubiera llegado a casa. O sea, como si al revés, ¿sabes? No como si el planeta fuera casa y yo hubiera visitado otro espacio, sino más bien yo visité mi casa y regresé al planeta Tierra. Entonces, para mí fue tan amorosa la experiencia, fue la experiencia de amor más grande de mi vida. Y vengo de una familia de mucho amor, vengo de contención amorosísima, de ser una persona muy feliz. No estaba en ningún problema de mi vida, no estaba en una desesperación extrema. Estaba en un momento muy luminoso y bonito de mi vida, porque en general mi vida siempre ha estado como muy estable y linda. Y entonces yo entro a esta experiencia y digo, wow, o sea, la gente puede darse cuenta a través de esta experiencia de lo sagrada que es la vida, de lo sagrada que es la oportunidad de estar aquí. Y se me abre como este entendimiento de lo breve que es nuestro pasar por aquí. Me doy cuenta de que nuestro pasar por la tierra es un segundo. Nosotros nos lo tomamos muy en serio y sentimos que es como, 80 años de mi vida. Sí. Pero en realidad es una cosa así. Este videojuego es como de un parpadeo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y lo recibo desde el amor y no hubo nada de resistencia de mi parte, ahí me enamoro de la medicina psicodélica a otro nivel. O sea, yo digo, esto va a cambiar el rumbo del universo, esto va a cambiar el rumbo de la raza humana. Si la gente prueba psicodélicos en un contexto controlado, bien hecho y se entregan al proceso de integración, creo que la gente puede dar un salto cuántico de entendimiento para realmente alinearse con el propósito de su vida. ¿Qué es que haya tenido que ver que hayas entrado con que lo hayas vivido así, con esta plenitud, con esta paz, de haber estado consciente de lo que tú estabas investigando, de lo que habías vivido con tu familia? ¿Este proceso ayuda? O sea, o hay gente que está pasando por adicciones, procesos muy complicados. ¿No crees que no conecta igual, o sí? Mira, yo sí creo que los psicodélicos siempre van a ser un volado, siempre vamos a aventar una moneda al aire y nunca sabemos qué está a punto de suceder. Me toca sostener espacios de repente con el yogi que viene regresando de la India y te dice, soy la persona más confiada del universo, me va a ir increíble, y se fuma el sapo y resulta que es el controlador de controladores y le va fatal. Y te llega una persona que no tiene ningún tipo de preparación, no ha hecho ningún proceso de psicología anterior a la medicina, tiene 1000 problemas existenciales y resulta que es el que más se suelta y al que más le cambia la vida. Y es por eso que los psicodélicos pueden resultar algo tan apabullante para la gente. Por eso es que no todo el mundo va a llegar a los psicodélicos, porque lanzar una moneda al aire y entregarte esos niveles de vulnerabilidad sin saber qué es lo que está a punto de acontecer es algo que requiere un valor inmenso. Y por supuesto que tuvo que ver el que yo me pudiera soltar así para que siguiera mi camino con los psicodélicos. Porque habrá quien te dice, tuve una ayahuasca en mi haber, me fue espantoso y no quiero volver a saber de los psicodélicos nunca más. Carpetazo
asunto olvidado, ¿no? Entonces sí creo que depende del lugar en el que estés o cómo es que te trate la medicina, va a tener que ver si es que este es tu camino o no. Cuando hace esos, después de tantos años en los que tú empezaste a descubrirlo y investigar, ¿con qué te enfrentaste? ¿Qué te decía la gente? Por lo regular, ¿no? Te hablan de, no, pues, ¿cómo crees? ¿Qué es eso? ¿Por qué te quieres meter? Si tú con todo lo que haces, la capacidad que tienes, lo inteligente que eres, ¿por qué te está jalando? ¿Con qué te enfrentaste que estabas sintiendo que no estaban ellos entendiendo o no, o el desconocimiento, o con qué era lo que te enfrentabas? Mira, 2 anécdotas rapidísimas. Una mujer que escuchaba mi podcast y yo estaba dando una meditación guiada en un foro aquí en la Colonia Juárez, ¿no? Y se esperó hasta que salí. O sea, se vació el foro, desmonté todos mis cuencos, todas las cosas que llevaba y se esperó esta mujer afuera del lugar. Y ya que salí me dijo, oye, es que yo quiero hacerte una pregunta que me tiene muy preocupada. Y le dije, sí, ¿cuál es tu preocupación? Me dijo, es que el día que tengan un hijo, tu esposo y tú, ¿a qué le van a decir que se dedican? Y entonces ahí me di cuenta de que yo vivo en un universo muy abierto, muy psicodélico, de gente muy evolucionada, porque todos mis amigos es gente que hace medicina, que son grandes empresarios, que es gente que ha roto muchos paradigmas para poderse encontrar en donde están. Pero todavía sigue habiendo un universo paralelo de mucha gente que tiene muchísimo prejuicio ante la utilización de estas herramientas. O sea, para que esta mujer me esperara afuera de un foro para preguntarme esto, ¿no? Entonces, ahí me cayó el 20 que, pues aunque yo esté muy abierta de mente y haya mucha gente que ya está abierta de mente, sigue habiendo un universo en donde hay mucho prejuicio ante los psicodélicos, pero sigue habiendo homofóbicos, pero sigue habiendo gordofóbicos, pero sigue habiendo banda con muchos prejuicios ante todo, ¿no? Y eso es porque hay una falta inmensa de información. La gente se está quedando con el primer plano informativo, que es los gobiernos prohibiendo los psicodélicos. Entonces, como el gobierno prohíbe el psicodélico, yo me quedo en esa capa. Como mi abuelita me dijo que los marihuanos del parque son lo peor, me quedo en esa capa y ya está ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, esto como para contextualizarlos en lo que tengo yo que avanzar en todos estos 13 años sirviendo para poder educar a la gente y que la gente sepa que no es lo mismo el señor metiéndose cocaína en un antro que una persona yendo a una ceremonia de ayahuasca. Y por otro lado, cuando yo decido dedicarme a esto, mi mamá, en un acto muy amoroso, un día me habla por teléfono y me dice, yo quiero comprender por qué alguien tan inteligente como tú está dejando su carrera como periodista en el momento más importante de tu carrera para dedicarte a sostener algo que no comprendo. Así que quiero que me des la medicina del sapo. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Te vas a atrever a fumártelo? Wow. Me dijo, sí. Me dijo, es más grande mi miedo de no saber qué es tu nueva vida que el miedo de no fumármelo. O sea, el miedo que le tengo a fumármelo, ¿no? Entonces mi mamá fue a fumar el sapo. Imagínate los nervios que yo tenía de servirle medicina a mi mamá. O sea, era como el día más importante de mi vida. Sí, claro. Una cosa es servirle a mi amigo, a mi marido, que otra cosa es servirle a mi mamá, ¿no? Entonces yo tenía una expectativa inmensa, por un lado, de un anhelo muy honesto como hija de que mi mamá aceptara mi nueva profesión y por otro lado, que realmente el sapo le cambiara la vida. Y mi mamá tuvo la experiencia más hermosa que te puedas imaginar. Todo su viaje fue placer, 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 placer. Y cuando terminó su experiencia me dijo, ven, acércate. Me dijo, yo acabo de comprender que no soy Marta la madre, no soy Marta la esposa, no soy Marta la dentista, no soy Marta la hermana. Soy un ser único y irrepetible de placer y mi placer no depende de absolutamente nada ni nadie. Gracias por esto. Qué bonito. Imagínate. Qué palabras. Sí, fue muy importante este momento para mí. Qué palabras y qué interesante, ¿no? Para ti que estabas como en esa etapa y esa valentía de tu mamá de dar ese paso para entender que luego nos pasa también con nuestros hijos, ¿no? De que no entiendes cuál es la raíz de lo que sienten, de lo que los apasiona, ¿no? De lo que están buscando. Ya existen esos bloqueos, ¿no? Esos paradigmas que pues, se dan.
En mi experiencia, yo ya tengo 50 años, y cuando yo escuchaba de mis amigos, ¿no?, que teníamos en ese entonces ya 25 o 30 años, que me decían, oye, probé los honguitos y me fue así y vi esto, de verdad yo, ¿no?, era muy escéptico y decía, no, esos son drogas. ¿No? No había esta comunicación, esta información, esta apertura, ni estos canales que tenías para llegar. Yo creo que al día de hoy todavía, ¿no? Yo he sentido que cuando yo les platico de que ya probé la ayahuasca, que probé los hongos, que probé el bufo, que probé el rapé, la verdad no lo entiende la gente. Gente cercana, gente que sientes que está consciente, tiene un criterio, y no. Es difícil, por más que les platicas la experiencia. Sí. No le entienden, no le entienden. Pero es muy emocionante esto que dices, porque fíjate cómo las diferencias generacionales han generado la plataforma evolutiva para las siguientes generaciones. Si mi padre fue un hombre, vamos a decir un ejemplo, inepto emocionalmente, porque nunca tuvo inteligencia emocional, nunca fue un psicólogo, nunca le enseñaron a moderar sus emociones, y de repente le toca a una hija que le abre toda esta confrontación, ¿no? Porque es ahora una hija que a lo mejor quiere evolucionar toda esa parte de ese sistema familiar. La plataforma de todas las carencias que tuvo la generación pasada van a marcar el proceso evolutivo de la siguiente generación. Gracias al rechazo de las medicinas psicodélicas en la generación anterior, es que ahora toda la nueva generación quiere una nueva forma de plantear esto. El que en la generación pasada haya habido roles tan establecidos sobre lo que debe de ser una mujer y un hombre, marca esta nueva generación en donde hay todos los no binarios, todo el ella, que tal vez no quieren identificarse con el estereotipo del hombre o el estereotipo de la mujer. Eso no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales, simplemente quieren pensar diferente. Y eso es lo padre de todos estos cambios generacionales, que podemos ver cómo la gente empieza a atreverse a pensar diferente que la generación pasada. A mí eso me emociona mucho. Mucho, y creo que esta parte de cuando lo platicas y vives la experiencia, hay una evasión, ¿no? Hay una de, no, yo no lo necesito, yo estoy bien así, yo así he vivido, yo he enfrentado mis situaciones como está, esta es mi realidad, yo la controlo, yo la domino, ¿no? ¿Y en qué momento tú crees que te puede llamar o puede despertarle interés a alguien desde esa evasión? ¿Cómo es que pueden ellos sentir que te llama? Porque en algún momento, ¿no?, por procesos que uno pasa, natural, ¿no?, pérdidas, abandonos, heridas, patrones, no nos damos ese paso de poder sentirlos y vivir la experiencia. De este tema de evasión al tema espiritual o de poderte encontrar, ¿cuál es ese paso? Mira, yo vengo desde hace muchos años estudiando con Osho. Soy muy fan de Osho, me encanta su información, me ha cambiado completamente la vida. Les recomiendo mucho a la gente que lo lea, que practiquen sus meditaciones. Te cambia la vida por completo este místico indio que pues fue muy controversial en su momento porque fue el antigurú, ¿no?, de los gurús. Y él decía algo que la gente todavía le cuesta mucho trabajo entender, pero la voy a lanzar por aquí porque les va a gustar. Él decía que él solamente quería ser maestro de meditación de los multimillonarios. Y todo el mundo decía, ¿qué le pasa a este gurú? O sea, ¿por qué dice eso? Y él decía, es que yo quiero que vayan y recorran todo el camino de todo lo que les han dicho que los va a hacer felices. Que logren la casita, el perrito labrador, la camioneta, la empresa, los fondos de inversión, el cuerpo del gimnasio, todo, logra todo lo que tú quieras. Y cuando estés ahí, sientas el vacío existencial y te des cuenta que la vida no se trató de eso, me vienes y me buscas. Entonces, creo que eso mismo va a pasar con la gente que en este momento dice, yo no necesito de un psicodélico, yo estoy muy bien. Perfecto, tú ahorita te cuentas el cuento de que estás muy bien. Cuando sientas el vacío existencial, cuando sientas que la vida no se trataba de perseguir logros, éxitos, propiedades,
1, 2, 3, 4 hijos, 6 perros, lo que tú quieras. O sea, cuando realmente te des cuenta de que todo el propósito de la vida era entrar dentro de ti y encontrar la multidimensionalidad de tu ser, cuando esa necesidad surja honestamente es cuando la gente va a ir a probar psicodélicos o retiros o meditación o yoga o algo más, ¿no? Mucha gente que lo ocupa con desesperación. O sea, cuando ya llega un momento de que lo voy a hacer porque lo voy a hacer. ¿Tú cómo calificas eso, el poder entrar en una desesperación de poder probarlo sin entender, sin investigar? ¿Es bueno leer, entenderlo, trabajarlo, prepararte? ¿O esta necesidad de que ya, ¿no? Tapar un vacío, tapar el dolor, tapar lo que tengas que tapar, ¿no? En esta desesperación, ¿es bueno tomarlo así o es mejor entenderlo y llevarlo con calma? Mira, llevo 7 años con mi podcast tratando de educar a la gente alrededor del uso de los psicodélicos, haciéndoles entender que el set and setting, con quién lo haces, dónde lo haces y desde qué lugar lo haces, va a marcar la diferencia entre que el psicodélico catapulte tu conciencia o al revés, te abra un proceso de integración que no te la acabes de la ansiedad y del miedo. Creo que hacerlo desde un lugar de desesperación puede hacerte cometer muchos errores. Para empezar, que vayas a tomar un facilitador o alguien que comparte medicina desde un anuncio de internet, en vez de que tengas una referencia del trabajo de esta persona. Puede ser que vayas con un personaje que no te pregunte sobre contraindicaciones y entonces incluso pongas en riesgo tu vida, que eso hay que decirlo claramente. Es muy importante que tu facilitador te pregunte sobre contraindicaciones físicas, psicológicas, mentales, de antecedentes familiares. Hay que considerar muchas cosas antes de hacer una medicina y la desesperación puede hacer que cometas muchos errores. Yo creo que las medicinas psicodélicas acompañadas de un proceso de integración, vistas desde un lugar 360, en donde quien facilita va a tener una observación desde todos los ángulos, va a hacer que la medicina te cambie la vida para mucho bien, a que si lo haces desesperado con alguien equivocado y entonces eso te abre un proceso de integración que te ponga peor de lo que estabas. ¿Qué tienes que considerar para la gente que nos está escuchando, los suscriptores, los seguidores? ¿Qué tienes que considerar tú para que si estás viviendo este proceso de complicado, de dolor, donde te está dando depresión, ansiedad, angustia, miedo, y que ya estás identificando que este puede ser un gran paso para volverte a encontrar y poder sanar? ¿Qué tienen que considerar la gente cuando ve que pues, hay anuncios muy raros en Facebook, que se hace en un cuartito muy encerrado, sí, que la persona que ves pues no se ve que tenga como un historial, no se ve que esté bien calificado? ¿Qué tiene que considerar esta persona que ya está dando ese paso de credibilidad y que ya está tratando de entender que es una medicina que lo va a poder ayudar? ¿Qué tiene que considerar para que llegue a un lugar, como dices tú, bien cuidado y seguro? Yo nunca iría con alguien que no tenga una referencia. O sea, para mí sería muy importante tener una referencia. ¿De recomendación o de recomendación directa? De algún amigo que ya haya ido, okay, de algún amigo de amigos. También me daría la tarea de investigar a la persona, me daría la tarea de hacer varias preguntas al facilitador y ver que tenga la paciencia de contestarme cada una de mis preguntas. Me daría la tarea de ver que me haga un cuestionario médico para ver que no haya contraindicaciones. Creo que hay muchas consideraciones que son importantes para que se sientan seguras y seguros. También, por ejemplo, en el caso del bufo, que es una medicina que disasocia de la realidad, si tú como mujer te sientes muy vulnerable con un facilitador hombre, pues a lo mejor y te sientes más segura yendo con una mujer, ¿no? Porque pues vas a estar completamente out 15 minutos, entonces que sepas que tal vez le dices al facilitador, oye, a mí me gustaría que me acompañe un amigo, que me acompañe mi mamá, quiero que esté alguien presente, ¿no? Pues que te des sí a toda esta experiencia, más que decirte no, o por qué quieres saber tanto, o estás en tu mente, ¿no? O ignorarte de ciertas preguntas que
se ve claramente que están viniendo de tu miedo. Si tu facilitador no es capaz de contener eso, yo no lo haría con esa persona. Ok, muy bien. Creo que los años de experiencia también es tienen muy mucho importante que ver. contemplarlo y digo que la gente que te sigue también en tu podcast, a todos los que no lo conocen, vayan ahorita inmediatamente al podcast de Janina y van a encontrar muchísima información al respecto. Pero a ver, entremos ya ahora sí al bufo Alvarius. Claro. Cuando en mi caso, que yo ya lo hice, ¿no? Y fue una experiencia, la primera vez fue espectacular. La verdad, yo cuando desperté, sí es un despertar, hay un antes y un después. Sí sientes como que te vas, que te mueres y renaces. Y bueno, yo lo he platicado con amigos, con familiares y en reuniones. Le das un valor a la vida, un contexto, un entendimiento. ¿No? Ves todo diferente, sí. Y es donde dices, pues hay que empezar a trabajar, ¿no? Para la gente que nos está viendo. Hay gente que dice un despertar, a otra gente le dice que es un morir. ¿Qué es? Se habla mucho de morir metafóricamente, pero quiero que en esta conversación con tus palabras, de una manera para que la gente entienda cuál es el proceso de tomar bufo Alvarius. Bueno, el bufo es una secreción de un sapo del desierto de Sonora que se fuma, entra a los alvéolos pulmonares, sube al cerebro y apaga la red neuronal por defecto. En este momento yo soy Janina gracias a esa red. O sea, estoy en la experiencia individual gracias a esa red. Se consolida un yo a través de esa red neuronal. Y es por eso que tanta gente dice que el bufo es una muerte metafórica o la muerte del yo, porque dejas de estar en lo individual por 15 minutos. Si se apaga la red neuronal por defecto, dejan de existir las narrativas alrededor del personaje. Entonces, el sapo no es una medicina con la que vamos a poder conversar sobre qué he hecho bien y qué he hecho mal en mi vida, ¿no? No es el juicio final. No es como la ayahuasca que nos va a abrir una conversación sobre mi infancia, mi madre, mi padre, mi trabajo, a quién amo, qué he hecho mal, a quién le quiero pedir perdón, y pareciera que es como toda una retrospectiva de tu existencia. El sapo no le interesa ni quién eres, ni qué haces, ni si estás en el peor momento de tu vida o en el mejor momento de tu vida. El sapo te va a regalar la experiencia sagrada de dejar de existir por 15 minutos. Cuando yo dejo de existir por 15 minutos, entro en la experiencia mística de la unidad. Ya no soy un individuo, soy parte de Dios. Y me doy cuenta que siempre he sido eso. Siempre he sido parte de una divinidad. Pero el filtro de la individualidad y la identificación con el personaje me ha enrollado tanto que mi naturaleza divina está completamente olvidada. Y es por eso que cuando nuevamente se me reconectan los cables y regreso al yo, que dura solamente 15 minutos, regreso al yo con una apreciación de mi personaje que no tiene precedentes, ¿no? Es como, wow, que existo. Wow, esta oportunidad sagrada de ser yo. En lo que soy, con el físico que tengo, con la mente que tengo, con los padres que me tocaron, con los desafíos que he tenido que atravesar. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¿No? Entonces, creo que es esta oportunidad de salirnos a lo divino, pausar la identificación con el personaje para regresar también con un lienzo en blanco. ¿En qué momento me dije que no soy capaz de esto o esto otro? ¿Por qué me creí el cuento de que sí es posible para ellos, pero para mí no? ¿En qué momento me compré ese cuento? Regresamos a las posibilidades infinitas. Y además el sapo tiene una cualidad impresionante que es que acelera la sinapsis del cerebro. Las rutas de información del cerebro se reconectan. Y entonces hay mucha más posibilidad. Para una persona que está deprimida, que está ansiosa, que no está viendo opciones, el bufo va a recablearle el cerebro para que empiece con una nueva narrativa. Y da un boost hormonal de serotonina, melatonina y dopamina para que estén con el sueño regulado, con más fuerza de voluntad y más felices. Que lo compartes y de verdad ahorita que estoy recapitulando todo y entendiendo, yo cuando lo probé ya van 3 veces que lo hago, entras en conciencia y si te das cuenta que adiós ego, adiós miedos, ¿no? Adiós
tabús, patrones, heridas, como que dices, pues a darle, ¿no? Es un tema que dices, vamos, sí se puede, y te vuelves más creativo, ¿no? Das un paso a algo que tenías miedo, empiezas a conectar, ves a la gente diferente. Y algo que a mí me pasó y que quiero compartir, y quiero que tú me digas si tiene sentido. Yo empezaba a platicar con gente y ya la veía, la escuchaba completamente diferente. O sea, sí percibía ese tema de yo, de que su tono de voz era, ¿no? Como que tenía algo que mensaje. Este tema de conciencia, ¿qué te permite ver después de esto? Ya te comentaste algunos puntos, pero ¿qué te permite ver en este tema de conciencia con la gente de tu entorno con la que convives? Yo creo que como a través de la medicina del sapo hay un vaciamiento muy grande de la mente. Hay como si estuviéramos almacenando demasiado en el disco duro y hubiera una liberación de esa saturación del disco duro. Entonces empezamos a regresar a la presencia, que es todo ha estado de la misma forma siempre, pero el filtro de la distracción del pasado, del futuro, de la identificación con el personaje, del disco duro súper lleno, nos hacía ver la realidad de otra manera. Pero cuando regresamos a este estado de presencia y disponibilidad y apertura, pareciera que estamos visitando un planeta absolutamente distinto. O sea, hay gente que me habla por teléfono después de una experiencia y me dice, oye, es que veo a mis papás, o sea, son otras personas. Veo a mis hijos y es de que, ¿qué? O sea, yo me veo en el espejo y es que gente que sana mucho la relación con los padres, con la esposa, con el esposo, en lo laboral. De repente renuncian a sus trabajos porque es como, ¿por qué llevo 15 años en una empresa que odio con toda mi alma? O sea, ¿en qué momento me compré el cuento que esta es la única posibilidad existente para mí? Si me acabo de dar cuenta que soy un dios, si soy parte de la divinidad, ¿cómo voy a regresar a lo mismo? Por eso es que cambia nuestra percepción después de los psicodélicos. Janine, hay mucha gente, inclusive lo hemos sabido, bueno, la gente que nos hemos visto documentales o películas o series o hemos leído. Hay artistas que son globales, mundiales, que después de un concierto donde están recibiendo una energía, la presión, la producción, el cantar, el prepararse, llegan a su habitación, ¿no? Y se sienten completamente vacíos. Claro. Hay empresarios, ¿no? Que han logrado, ¿no? Siempre ponerse objetivos de lograr millones, de tener inmuebles, de dar prioridad, ¿no? a este tema, y hemos escuchado que se suicidan o tienen un vacío. ¿Qué puede encontrar esta gente que sin duda se han enfocado a unas cosas y no ven en 360 grados, han tenido como el querer llegar al éxito, a la fama, al dinero, y encuentran este vacío? ¿Qué pueden encontrar ellos al probar el bufo, ¿no? y entender ese vacío, por qué llegaron ahí? Yo creo que así sin exagerarte, el 95% de la población humana está persiguiendo un propósito artificial. Como no nos dejan expandir nuestra conciencia, porque para mí el sistema educativo está caduco, o sea, que eso sea la preparación de un ser humano para existir. O sea, tú imagínate, toda tu vida en una escuela, en la universidad ya tienes que encontrar a la princesa de tus sueños, ya tienes que empezar a ver cómo logras una casa, a los 5 minutos te reproduces y ¡tarán! Esta va a ser tu vida. Y de repente captas, tal vez hay un momento, un insight así importante, una luz que se prende dentro de ti, que volteas y dices, ¿qué hago aquí, güey? Esto nunca lo decía yo. Perseguí un propósito artificial que forma parte de una estructura social que funciona gracias a que la gente no cuestiona la vida. Entonces todos pues sostenemos el capitalismo, sostenemos el deber ser, y vivimos vidas que no están alineadas con lo que nosotros realmente queremos. Y es por eso que los psicodélicos están tan prohibidos, y es por eso que no quieren que los pruebes, porque en el momento en el que la gente empieza a despertar, empiezan a salirse del huacal. Empiezan a decir, ¿qué crees que no quiero ir a la guerra? ¿Qué crees que no quiero ser padre de familia? ¿Qué crees que no quiero ir a la universidad? Quiero ser carpintero.
¿Qué crees que quiero ser bailarina experimental? ¿Qué crees que me quiero dedicar a la poesía? ¿Qué crees que no quiero perseguir millones porque ya sé que logrando millones no voy a encontrar la felicidad? Entonces creo que lo que tiene que vivir la gente es el toparse con pared, que es un camino que nadie va a ni acelerarles ni a brindarles. Es un topar con pared solito. Es un momento oscuro del alma en el que nosotros vamos a darnos cuenta de que todo lo que hemos construido no nos hace felices. Y de ahí, de reversa, ¿no? Y ahí vamos para atrás. Qué maravilla. Fíjate que... a desaprender. A desaprender. Y cuando te digo que tú llegas a conciencia, yo he visto a gente a los ojos muy cercana. Uh-huh. Traen esta culpa, traen estas heridas, este dolor, pero siguen en el personaje. Uh-huh. Y aunque te dicen que han tomado terapia y han ido han meditado y todo, tú sigues identificando, de verdad, los ves a los ojos, con lágrimas en los ojos. Y tú te das cuenta que siguen cargando culpas, heridas, vacíos, traen un dolor, pero no lo quieren reconocer, no quieren verlo. Ese lado de la oscuridad, ¿no? Sí. ¿Llega en qué momento? ¿Puedes estar así toda la vida o sí llega un momento en el que sí te hace dar ese paso? Mira, yo creo que el libre albedrío que nos ha dado el universo es tan grande que si tú quieres puedes autoengañarte toda tu vida. O sea, es tan cabrón ese asunto del autoengaño y del libre albedrío que si tú quieres decirte a ti mismo que vives una vida muy bonita y autoconvencerte de eso, lo vas a seguir sosteniendo. Pero el vacío es el vacío y la sensación de desesperación comienza a efervecer, así como cuando echas el Alka-Seltzer así en el botecito y empieza a subir, eso va a pasar. Y sí creo que hay una diferencia abismal entre investigar, tomar terapia, tomar ayahuasca, ir a hacer el sapo, todo, y ejecutar las enseñanzas. Y eso requiere de un valor inmenso. Que es que un día tú te despiertes y digas, ¿real? No me gusta mi matrimonio y me voy a agarrar los pantalones y me voy a divorciar. Porque puedes vivir en el, no, es que va a cambiar y entonces yo voy a tomar más terapias. Pero en tu corazón sabes que ya no es ahí, güey. Entonces, hasta que no ejecutes eso que tu corazón está marcando, porque el corazón es un mensajero tan claro que hemos como que tapado de todas las formas posibles para eliminar ese latido, esa intuición, esa verdad que late dentro de nosotros. Pero cuando nos alineamos con eso, ahí sí ya no hay manera de escapar. O sea, es como que hay que ejecutar. Y la diferencia está entre evolucionar mucho a nivel intelectual y sostener mucha info acá arriba, y otra cosa es ya bajarla al corazón y ejecutarla en la vida. Sí, es muy interesante cómo lo planteas porque, pues sí, pasa, ¿no? Y tienes que vivirlo. ¿Cuáles son las heridas emocionales que son más repetidas de la gente que llega contigo? Las heridas emocionales más repetidas. Primero, secretos que la mente encripta. O sea, como memorias muy dolorosas que la mente prefiere olvidar y más adelante se convierten en enfermedad si no se logran ver. Eso me toca verlo muchísimo. O sea, como haber vivido tal vez un abuso de joven y que la mente por protegerte lo encripta, pero tú ya nunca más vuelves a abrir la mente y empiezas a tener como algo que te molesta toda la vida y no sabes qué es, y de repente vas y haces una planta y se abre la verdad. O ya se convirtió ese secreto en una enfermedad. Entonces, a partir de ahí, el camino de la enfermedad va a ser el camino del encuentro con tu alma, ¿no? Eso me toca verlo muchísimo. Me toca mucho ver gente absolutamente aburrida con su existencia. Personas que están completamente aburridas en su realidad, ya no les hacen sentido sus amigos, sus conversaciones, el trabajo al que van, la rutina que sostienen, no les gusta su cuerpo, no les gusta nada de lo que están haciendo, entonces como que están en una búsqueda de reinventarse que requiere mucho valor. Me toca ver mucha gente en matrimonios que ya no funcionan, eso me toca verlo muchísimo. Me toca ver gente que no ha hecho caso de su lado artístico, que yo creo que eso es algo que antes
lo tenía muy presente la humanidad y ahorita lo tenemos súper olvidado por la adicción al celular. Nuestro tiempo libre lo pasamos en un teléfono en vez de pintar, bailar, cantar, hacer arte, sostener espacios que no requieran de la mente, sino nada más del disfrutar, del hacer las cosas porque sí. No estoy pintando un cuadro para ver en cuánto lo voy a vender. Estoy haciendo un cuadro por el gusto de pintar y ni siquiera tal vez pinto muy bonito, pero pinto por el gusto de pintar. Yo creo que la gente ahorita trae un vacío existencial muy grande porque no atienden su lado artístico. Y pues bueno, me toca ver de todo, ¿no? O sea, como toda la desesperación también ahorita, como de la situación mundial, de gente que está ahorita muy distraída con toda la información que está allá afuera. Y en vez de enfocarse en todo el vacío existencial que tienen dentro, se enfocan en el vacío de afuera. Justo. Que no es menor, o sea, me refiero es tremendo lo que está pasando, pero igual siento que en esta configuración de videojuego en la que estamos muy distraídos por las cosas del exterior para no clavarnos con nuestra propia experiencia. Nos han enseñado que clavarte en ti es ser egoísta, es ser narcisista, es que estás mal. O sea, ¿cómo crees? Se trata de todos los demás, no de ti. Estamos echadísimos para afuera por la educación religiosa con la que crecimos, ¿no? Entonces, me toca ver un poco de todo. ¿Qué significa, con todo esto que estamos platicando, ya vamos a llegar a este tema que es muy importante? Una vez que pruebas el bufo, yo me encontré, ¿no? O sea, te encuentras. Sí. ¿No? Que ahorita tú, como lo dices, oye, pues ya te diste cuenta que tenías, podés desarrollar un talento, ¿no? Te diste permiso de ya, buscar en vez de, cuando dices no, es un sí para ti, ¿no? Todo esto que empiezas a trabajar. ¿Qué es encontrarse a ti mismo después del bufo? ¿Qué encuentra la gente como persona? Qué buena pregunta, me encanta. Nunca lo había pensado así. Yo creo que encontrarse tiene que ver con darse cuenta de que la experiencia mística más grande del universo está contenida dentro de nosotros. No hay nada que buscar allá afuera. Todo esto que estamos viendo aquí afuera es vacío. Todo está vacío. Cualquier cosa que yo perciba en este momento sobre ti es una proyección de mí. Si yo hoy estoy en un gran día, voy a sentir que me trataste divino y que fuiste un encanto. Pero si yo estoy muy insegura y rara, voy a decir, este hombre, quién sabe qué cosa hizo. Todo es una proyección en realidad, todo esto está vacío. Entonces, como la gente está tratándose de encontrar en el exterior, pues siempre encuentra espejos vacíos. Y el bufo nos regresa a nosotros para darnos cuenta de que toda completitud, toda experiencia mística, todos los multiversos, toda la profundidad de la existencia está dentro de nosotros. Cuando regresamos a nosotros, entonces la búsqueda cesa. ¿Ya qué búsqueda de qué? O sea, ya mi pasar por la existencia, haga lo que haga, ya es suficiente. Ya es suficiente. No tengo que lograr nada, no tengo que demostrar nada, no tengo que verme físicamente de tal forma específica que la industria de la moda me ha dicho que debo de cumplir. Solamente debo de estar chido conmigo. Entonces, imagínate volver a tener esa relación profunda contigo, pues es lo más místico que te puede pasar en la vida, que te vuelvas lo más fascinante de tu vida. Y que esta parte espiritual que ves todo con paz, ¿no? Con tranquilidad, con paciencia, ¿no? Le das otro valor, puedes llegar a tu casa, es tu lugar de contención, donde ahí es tu lugar, ¿no? Tu casa es donde estás feliz, ¿no? El ir al bosque y realmente ver los colores verdes y lo que significa, ¿no? Ver todo lo que es la tierra, los animales, el verde, el cielo, todo ese conjunto te da a ti esa paz y te encuentra a ti. Para Janina, con todo esto que has investigado, con todo lo que has trabajado, las experiencias que tienes, ¿para ti qué es la vida hoy? Wow, me encanta. Tenía yo una paciente, vamos a decir, que iba a hacer sapito conmigo muy seguido, una política. Y me encantaba que siempre que fumaba el sapo, se acostaba, se levantaba, me veía a los ojos y gritaba, ¿qué es la vida? Se volvía a acostar y otra vez se levantaba y gritaba, ¿qué es la vida? Y a mí se me abría esta pregunta existencial, ¿no? Como de, ¿qué es la vida? Y yo creo que la vida es un misterio que no se necesita entender.
desperdiciamos la vida tratándola de entender y nunca vamos a entender qué es esto. Porque si el principio básico de nuestra existencia es no saber de dónde venimos y cuándo nos vamos y a dónde nos vamos, eso habla de una experiencia en donde lo más importante es disfrutar. La vida es disfrute. La vida es una experiencia sin tanta importancia. Nos damos demasiada importancia personal. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a recordar? ¿Cuál es el legado que voy a dejar en el planeta? Güey, cuando tú estés muerto, te lo dice una persona que se ha muerto más de 100 veces en Bufo Alvarius, cuando tú te mueras vas a ser parte de un sistema de amor, de una red sagrada de unidad, en donde no va a importar qué es lo que estén pensando de ti o qué legado dejaste. Así que tomarse muy en serio la vida, ser muy serio, vivir en este existencialismo de tratar de encontrar la razón de la vida, el propósito de mi vida. El propósito de tu vida es pasar de este punto a este punto, como sea que lo pases. Todos tenemos una razón de ser. La configuración que tienes en este momento, te sientas suficiente o insuficiente, es perfecta. En el universo hay orden hasta en donde creemos que hay desorden. Así que la vida es simplemente un misterio que hay que atravesar. Qué bonito. Y la verdad sí, hay que atravesarlo y también, ¿no?, en ese balance, ¿no?, de ver lo bueno, lo malo y darle sentido, ¿no?, y trabajar. Claro. Como dices, trabajar en uno mismo. ¿Qué es lo más sagrado que tú has encontrado con este tema para ti? ¿Qué sentido le has dado? Pues lo más sagrado es el amor, ¿no? O sea, lo más sagrado es la experiencia mística del amor, que nunca la vamos a poder describir tampoco. O sea, es simplemente esta sensación como de completitud, esta sensación de estar conmovido. Para mí, en mis experiencias de diferentes medicinas psicodélicas, hay un momento que es mi cosa favorita, que es el momento en el que comienzo a llorar, porque yo siempre lloro en todos los psicodélicos, y lloro cuando estoy en el estado de estar conmovida. O sea, conmovida con la existencia, conmovida con lo sagrado, conmovida con la perfección del universo. Y para mí eso es lo más bonito que nos puede pasar, este aha moment. Pase lo que pase en nuestra vida, que tengamos uno que otro aha moment en el que podamos decir, todo esto ha valido la pena. Wow. Sí, pues sin duda que hay que buscarle ese lado, ¿no?, de valorarlo y entenderlo. Hay mucha gente que quiere despertar, Janina, y despiertas y pues no cambias, no haces nada. En algún momento yo también lo expreso de manera muy personal, ¿no? La segunda vez que hice el bufo, ¿no?, agarré más conciencia, me planteé las cosas, hubo un despertar, pero veía que sí había ciertas cosas que o las repetía, no las cambiaba, ¿no? O pues, quería yo cambiarlas, pero estaba el proceso, era muy difícil, ¿no? Y entonces existía el rechazo, no te dabas ese paso. ¿Qué pasa cuando la gente tiene este despertar y no cambia? ¿Qué haces? Es un proceso de volver a tomar en cierto periodo, de tener un acompañamiento, de tener a alguien como tú, ¿no?, que es cercano en poder aclarar tus dudas o que te dé un paso, ¿no?, de tranquilidad, decir, a ver, poco a poco, es un proceso. ¿Qué pasa cuando despiertas y ves que hay algo que te cuesta trabajo cambiar? Bueno, primero que no se nos olvide que somos humanos y que la condición humana del cambio siempre nos va a estar llevando hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Pero es muy absurdo decir como, pero si ya tomó ayahuasca, ¿que no agarró el pedo? ¿No entendió perfectamente todo? Si fuera así de milagroso, pues que o sea, imagínate, o sea, le daríamos a todos los presidentes ayahuasca para que algo de esto funcionara, ¿no? O sea, no funciona así. Somos seres humanos y el cambio y el libre albedrío siempre nos va a estar llevando para adelante y en retroceso, para adelante y en retroceso. Ahora, nadie de nosotros nos vamos a iluminar en esta encarnación. Se va a iluminar el gurú el monje que vive en el Tíbet y que dedica toda su vida a observar la naturaleza de su mente, y ahí va como Siddhartha Gautama va a observar cómo es que funciona la configuración de la mente y se va a iluminar. Nosotros no. Por lo tanto,
Nuestras experiencias post-psicodélicos siempre van a estar regidas por nuestro ego, que siempre va a clasificar suficiente, insuficiente, estoy evolucionando, no estoy evolucionando, debería de estar en un lugar más avanzado del que estoy ahora, y va a empezar a demeritar la experiencia, porque nuestra expectativa egocéntrica siempre va a buscar más. Entonces empezamos a restarnos mérito, ¿no? O sea, no fue suficiente fumarme un sapo, no es suficiente que ahora entienda ciertas cosas, no es suficiente que ahora sea mejor papá, mejor esposo, mejor empresario. Es que yo debería de estar en este lugar que mi mente idealiza, y como no estoy ahí, no puedo apreciar los pequeños cambios que tienen un gran valor. Entonces la gente siempre vive en estos dilemas existenciales alrededor de los psicodélicos que están regidos por el ego. Y las experiencias psicodélicas, si algo tienen desafiante, tanto en el viaje como en el proceso integrativo, es que no van a ir de la mano del ego. No son experiencias racionales, son experiencias de sentir. Sentir con el corazón es algo que la gente no sabe hacer. Por eso siempre van a demeritar sus experiencias. Pero de que la gente cambia y evoluciona, hay cambios. ¿Vas a retroceder? Pues sí, porque humano. Pero si vas entendiendo ciertas cositas, yo con eso me doy por bien servida. Me gustó eso que dijiste de sentir con el corazón, es algo que no sabemos hacer. Uh-huh. Y es verdad, ¿no? No sabemos realmente trabajar esa señal, ¿no? De sentimiento y de sentir, sí. ¿No? Porque también pues, al momento de sentir, también tu cuerpo habla, ¿no? Hay señales que son muy evidentes y no las trabajamos. ¿Cada cuándo tú crees que es interesante tomar un bufo, ¿no? Ahorita ya te escuchamos que lo has tomado varias veces. Yo porque investigo esta medicina, ¿eh? No quiere decir que lo hagan ustedes. Pero ¿cómo podemos evaluar que hay momentos en el que sí te llama, o en el momentos en el que alguien cercano, ¿no? Como por ejemplo alguien que se pueda acercar como a ti, que tienes la experiencia de decir, oye, es el momento, ya pasó tanto tiempo, o estás en este proceso? ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que es muy importante primero enfocarnos en nuestro autoconocimiento. Cuando tengamos herramientas para conocernos a nosotros mismos, nos adentramos en la medicina psicodélica. De lo contrario, vamos a explotar una bomba Molotov y no vamos a saber ni cómo sostener eso, ¿no? O sea, son ritos de paso, son iniciaciones tremendas. No, si no tengo la inteligencia emocional, no lo puedo sostener. Ahora, teniendo autoconocimiento, voy a poder seguir una cosa que se habla mucho en el mundo de los psicodélicos, que es el llamado, que es que tú intuitivamente sepas cuándo tienes que ir a hacer una medicina, porque te nace verdaderamente de las profundidades de tu corazón. No porque un amigo te dijo, no porque está de moda, no porque me acabas de ver en este podcast, sino porque realmente dentro de ti hay un llamado auténtico de abrir esta puerta de conocimiento. Ahora, los facilitadores que te digan, requieres un proceso de 10 bufos o de 7 ayahuascas, aguas. Porque hay un negocio detrás de esto, obviamente, y claro que te van a recetar una cierta cantidad, pero yo nunca he estado de acuerdo con eso. Respeto todas las posturas, pero a mi gusto es que va a haber gente que en un sapo va a entender todo perfectamente y va a haber gente que en 10 sapos no entienda nada. Entonces, mandarle una receta a todo el mundo pensando que va a funcionar de la misma forma es bastante atrevido. Yo siento que tienen que hacerse caso a ustedes mismos y a partir de ahí ver qué es lo que les hace sentido. Janina, ya vamos a ir dando cierre. La verdad, qué interesante todo lo que nos has platicado en esta conversación. Gracias. Sin duda te da mucha claridad. A mí me ha estado dando mucha claridad y mira, yo ya lo hice 3 veces. Vas entendiendo, vas analizando y creo que es lo que la gente tiene que conocer. Esta información que a verdad viene de alguien que está investigando, ¿no? Que ha vivido los procesos, que ha atendido a la gente, que los ha escuchado y que los ha sanado, ¿no? También creo que es esa gran parte. ¿Tú cómo ves este movimiento hoy? Porque ya se escuchan muchas cosas, ¿no? Oye, que los honguitos lo están haciendo en tal lado, ¿no? En Tepozotlán, o lo están haciendo, ¿no? En Chihuahua, o hay unos grupos, o te mezclan ciertas terapias con la medicina, ¿no? Que ya te ponen ahora, pues no sé, audífonos, ¿no? O te meten al hielo, ¿no? Hay mucha mezcla y creo que se está distorsionando muchas cosas.
¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo estás evaluando? ¿Cómo se está expandiendo la información? ¿Cómo lo están mezclando? ¿Qué calificación tú le das a este tema de los psicodélicos? ¿Cómo se está manejando hoy? Así como dicen que el arte es un reflejo de la estructura social, y en algún momento vimos un migitorio en medio de un museo y fue una gran pieza de arte y hablaba de un vacío existencial tremendo, y así como actualmente de repente ves una cáscara de plátano en medio de un museo y eso es arte, el movimiento psicodélico también refleja la desesperación en la que vive la estructura social actualmente. Es tanta la pandemia de depresión, de ansiedad, de desesperación que está viviendo la gente, es tan grandes los números de gente que no está bien con su vida, que por eso estamos viendo este fenómeno de medicinas por todos lados, pero además gente que mezcla medicinas, pero que no te prepara, pero que no te contiene después de, pero que van a estar haciendo prácticas a lo mejor no tan seguras ni tan éticas, pero esto es un reflejo del lugar en el que está la estructura social en este momento. Hay una crisis de fe tremenda, ¿no? Pasó la gente de ir a las iglesias y creer en el Padrecito y el Señor de barbitas del cielo, a de repente que se les cayeran todas esas ideas y ahora nada los sostenga. Entonces, como la gente no se abrió al camino espiritual, que sea algo que tú construyes desde lo que a ti te hace sentido, no es siguiendo gurús ni maestros, sino realmente encontrándote a ti, y como la gente todavía no ha hecho esa chamba, pues hay un vacío existencial gigantesco que se ve reflejado en un movimiento psicodélico exacerbado, fuera de control. Entonces, yo no tengo ningún juicio ante esto que estamos viendo, porque es producto de un sistema disfuncional, de un gobierno que no se ha hecho cargo de la salud mental de sus ciudadanos. Entonces, pues va a haber de todo. Y lo que sí me interesa entonces es educar a la gente a través de mi podcast y de todos mis contenidos para que haya usuarios inteligentes. No me importa si hay falsos gurús, si hay falsos chamanes, mientras la gente esté informada y lo haga desde un lugar de absoluta inteligencia, lo que exista allá afuera seguirá existiendo porque hay lugar para todos, pero si hay gente informada, va a haber aproximaciones mucho más seguras, y entonces siempre vamos a seguir dignificando a los psicodélicos como herramientas sagradas y no como herramientas peligrosas para la estructura social. Sí, es verdad. Creo que esto de la sociedad, lo que está, el alerta, ¿no? El de estar al alerta, estar desorientados, te lleva a lo que encuentres, y ya algunos ya estás por precio, ¿no? Ya no sabes, ya, ¿no? Si esto cuesta tanto, pues lo hago. Y aparte, como dices tú, pues si me van a dar un paquete, ya, ¿no? Ya hasta lo quieren paquetear, ¿no? Y yo creo que es muy interesante ahorita todo esto que tú dices, ¿no? Hay que tenerlo identificado, y que este tema de información y de conciencia desde otro lado, ¿no? Desde respeto, desde profesionalismo, pues sí lo tenga presente la persona que quiere dar ese paso para hacerlo. ¿Qué le ofrecen ahorita a la gente en cuestión de psicodélicos? ¿Qué hay en el mundo que sea similar al bufo, que le lleguen a ofrecer? Si alguien hace un viaje, llegan y dicen, oye, este es similar al bufo, pruébalo, y la gente no sabe ni ha escuchado. Y yo sí me he enterado de 2 o 3 casos de gente que pues prueba, y por probar, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Piensan que es algo similar, sí, ¿no? Que el peyote, ¿no? Que esto, que el otro, y la gente piensa que es algo similar al bufo, ¿no? Por lo que han escuchado algo. Pero sería muy, muy interesante que en esta conversación nos digas qué medicinas psicodélicas hay ahorita en la actualidad similares al bufo, o que puede tener la gente presente que puede investigar. No hay absolutamente nada similar al bufo. Hay que aclarar que el bufo es la única medicina que es un punto y aparte, porque no tiene que ver con el individuo, no tiene que ver con las narrativas de nuestra vida, y eso implica un proceso completamente distinto. Si ustedes quieren analizar su sistema familiar, su sistema de creencias, sus emociones, si ustedes quieren saber quiénes son a todos los niveles como conceptuales, entonces para eso está ahí la ayahuasca, el peyote, los honguitos. Hay otras medicinas más místicas que ya no son tan de acceso tan fácil, como la iboga, el ololiuqui,
la dimetiltriptamina extraída de plantas. Es que hay un universo infinito de plantas. Dicen que de la Amazonía nada más conocemos creo que el 3%. Entonces, imagínate la posibilidad de plantas que hay. Nosotros como mexicanos vivimos en uno de los países más psicodélicos del mundo. O sea, aquí tenemos las plantas, aquí tenemos los hongos, los cactus, el sapo. Ya crecen ayahuasca en México. Entonces sí, aquí pues es un paraíso psicodélico. ¿Ya crece la ayahuasca en México? ¿Desde cuándo? Se supone que la traían de Perú, ¿no? Sí, pero ya le están creciendo aquí porque hay lugares entre Bacalar y la frontera que tienen el clima que es apto para que la ayahuasca crezca perfectamente. Se da igual. Y se da exactamente igual. Mira, qué interesante. Sí. Entonces, no hay plantas similares. O sea, poner a todos los psicodélicos en una misma bolsa sería como decir que los integrantes de una familia, por parecerse físicamente, tienen la misma estructura psicológica. No, son individuos, son distintos, tienen conversaciones radicalmente distintas, así con los psicodélicos. Cada planta va a abrir un tema diferente y una vulnerabilidad diferente, que también eso es lo canijo de hacer psicodélicos. Qué interesante. Pues, Janina, siempre cerramos con dos preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Qué interesante. Creo que hay mucho. Te voy a comprometer a que vuelvas a venir. Cuando quieras, gracias. Para hablar todavía con más detalles. Creo que hay mucho por platicar y conversar para que la gente vaya asimilando este tema, ¿no? Y creo que hay mucho por ayudar, ¿no? A la gente, porque como dices tú ahorita, yo siento a la gente, como te lo comenté, cuando he platicado 2 o 3 personas, sí detectas que también yo en algún momento lo viví, ¿no? Ese dolor, ese vacío, y lo estás escuchando, pero está en el personaje, está en el ego, trae dolor, trae culpa, ¿no? Trae muchas cosas y no se da la oportunidad, pero lo está reflejando y tú ves que ella está como si nada, están como si nada, no pasa nada. Esperando la realidad. Están con las lágrimas, te ven a los ojos fijamente, están platicando y se les ve su dolor, pero no se va por ahí. Creo que es una gran oportunidad de poder compartirlo y aprender de ti. Estas 2 preguntas son las que con siempre cerramos. Es si nos puedes recomendar un libro sobre todo lo que tú has realizado de investigación, proceso, que en el proceso en el que tú lo leíste fue un antes y un después de decir, esta información la tiene que conocer el mundo, aunque ya la hayas probado, un libro que les pueda dar como ese, ¿no? paso. Hay mucha gente que por la lectura, ¿no? puede entender un poquito estos procesos y asimilarlos diferentes. ¿Hay algún libro que a ti te marcó sobre el tema para que entendieras mejor el proceso del bufo? Yo creo que el libro más importante de mi vida entera es El secreto de los secretos de Osho. Este libro es una Biblia de este gordo en donde arma y desarma absolutamente todos los conceptos de la estructura social y de la estructura psicológica del individuo. Entonces, si tú quieres conocer por qué piensas como piensas, por qué obedeces a lo que obedeces, por qué tienes los miedos que tienes, por qué le debes tanto a tanta gente según tú, etcétera, etcétera, todos tus links que están por ahí, todas tus fugas energéticas, ese libro te va a cambiar la vida para siempre. Es más, yo entré en un duelo cuando leí ese libro. O sea, lo terminé de leer y lloraba y decía, ¿por qué leí este libro? O sea, me acaba de cambiar la vida, me acaba de hacer madurar a un nivel que yo no quería en este momento madurar a ese nivel. Lloré de haberlo leído. Así que si quieren esa revelación, lean ese libro. Muy buena recomendación, lo voy a comprar y también es una gran recomendación para todos los suscriptores. Y la última pregunta que hacemos en el podcast es que si tuvieras la oportunidad de estar 1 hora con alguien en el que pudieras compartir todo lo que has investigado, el proceso, las experiencias, ya sea una celebridad o un personaje del pasado o alguien muy cercano a ti, que le pudieras llevar este mensaje para que entendiera todo lo que es vivir el bufo, ¿con quién sería? Yo creo que mi más grande sueño en esta vida hubiera sido poder compartir 1 hora de mi tiempo con Osho, con este místico indio que te digo que llevo muchos años estudiando. Es un hombre extremadamente abierto, que es una energía muy mística que vino aquí a la Tierra a ayudar al hombre a liberarse.
y me fascinaría poder tener un debate con él sobre miles de temas existencialistas. Bueno, sería mi fascinación. ¿Hay alguna pregunta que muy particular que para que nos llevemos eso de que tú le harías en particular para entender que ahorita todavía no tienes respuesta? Yo creo que yo le preguntaría a Osho, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? O sea, como que en algunos viajes psicodélicos he tenido una pregunta muy fuerte que me persigue, que es como, ¿a quién le pertenezco? Porque si no le pertenezco a Janina, porque este personaje es momentáneo y después voy a hacer algo más, yo tampoco creo en el Dios de barbitas en el cielo. Entonces, ¿a quién le pertenezco? ¿O de qué se trata todas estas reencarnaciones? ¿O de esta búsqueda tan exhaustiva de la conciencia? ¿A quién le sirve eso? ¿O para qué es todo esto? O sea, ¿para qué tantos humanos? ¿Para qué tantas posibilidades? Me vuela la cabeza imaginarme el por qué estamos aquí. Híjole, qué buena pregunta. A mí también me gustaría saberla. Sí, ¿no? Que nos la revele cuando nos por muramos. Por favor. Porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento que te despiertas y dices, pues a mí hace reciente me pasó y dije, ¿qué pedo? Pasé por momentos que dije, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Claro. Te cuestionas y te cuestionas y ves si no se te dan las cosas y ves a la gente con una cierta actitud hacia ti que dices, ¿qué está pasando? ¿No? Ese tema de energía, de lo que estás viviendo. Y esa pregunta es, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué es todo esto? Sí. Pues Janina, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la conversación. Esto de mover emociones, seguramente también la gente que nos está viendo se mueve en fibras. Claro. ¿No? Hay un tema de cuestionarse, ¿no? De reflexionar y de preguntarse qué puede encontrar al momento de probar el bufo. Así que gracias por compartir. Gracias a ti por invitarme. No sé si quieres compartir alguna red social muy particular que quieras darle fuerza o algo que tú quieras, una actividad, un evento que tengas próximamente. Es buen momento para compartir. Gracias. Pues bueno, tengo una plataforma de cursos que se llama sabiduriapsicodélica.com, en donde comparto enseñanzas cada 2 meses. Además de eso, el podcast de Sabiduría Psicodélica, que tiene 7 años al aire y hablamos de todo este tipo de temas. Y a mí me encuentran en Instagram como Cassette Art o como Sabiduría Psicodélica. Pues ahí está, Janina Tomasini, experta en todo este tema de conciencia, plantas de poder y el bufo. Muchas gracias, Janina. Raúl. Y les recordamos que sigan aquí el canal, denle a la campanita y compartan si es un tema que les interesó y saben que puede ayudar a alguien o le está despertando interés en este momento de saber sobre el bufo. Es momento de compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.